Saludos nutrinautas, sean todos bienvenidos a este su podcast favorito de nutrición. Mi nombre es Montserrat González Cuevas y el día de hoy vamos a continuar con esta saga donde hemos estado hablando de bacterias. Hoy vamos a cambiar completamente la perspectiva, porque si algo hemos visto en episodios anteriores es que muchas bacterias pueden enfermarnos. Pero hoy vamos a hacer una pausa, vamos a hacernos una pregunta distinta. ¿Hay bacterias que no sean un problema, sino parte de una solución? La respuesta es sí, y el día de hoy hablaremos de los lactobacilos. Este grupo de bacterias que, lejos de ser nuestras enemigas, forman parte de ese ecosistema interno que conocemos como microbiota. Dentro de nosotros viven billones de microorganismos, bacterias, virus, hongos, y muchos de ellos cumplen funciones esenciales para nuestra salud. En diferentes artículos científicos publicados en los últimos años, se ha descrito cómo la microbiota intestinal participa en procesos como la digestión, la producción de ciertos compuestos bioactivos, la regulación del sistema inmunológico e incluso en la comunicación con el cerebro. Dentro de toda esta comunidad, los lactobacilos tienen un papel súper interesante. Los lactobacilos son bacterias que pertenecen a un grupo conocido como bacterias ácido-lácticas. Esto significa que como parte de su metabolismo producen ácido láctico a partir de los carbohidratos. Y eso no es un detalle menor. La producción de ácido láctico ayuda a mantener un ambiente más ácido en ciertos espacios del cuerpo, lo cual puede inhibir el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas. Es decir, ayudan a mantener el equilibrio. Y justamente esta palabra clave, equilibrio. Porque cuando hablamos de microbiota, no se trata de tener bacterias buenas y eliminar a las bacterias malas. Se trata de mantener un ecosistema balanceado. Pero, ¿en dónde encontramos a los lactobacilos? Principalmente en el intestino, pero también pueden estar en otras partes del cuerpo, como la cavidad oral, y en mujeres en el tracto vaginal, donde cumplen una función protectora bastante importante. En estos espacios ayudan a mantener condiciones que dificultan el crecimiento de microorganismos dañinos. Aquí es donde este tema comienza a conectarse directamente con la nutrición, porque muchas veces hemos escuchado hablar de los probióticos, pero no siempre entendemos qué son realmente. En términos simples, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas pueden aportar beneficios a la salud, y muchas de estas formulaciones contienen especies de lactobacilos. En diversos estudios clínicos se ha observado que ciertas cepas pueden contribuir a mejorar síntomas digestivos, apoyar la recuperación de la microbiota después del uso de antibióticos y en algunos casos reducir la duración de episodios de diarrea. Pero ojo, no todos los probióticos son iguales y no todos los efectos aplican para todas las personas. Cada cepa tiene características específicas y los beneficios observados dependen del contexto, la dosis y del estado de salud de quien los va a consumir. Por eso, hablar de tómate un probiótico y ya es una simplificación bastante excesiva. Pero más allá de los suplementos, también podemos encontrar los lactobacilos en alimentos. Y aquí es donde la nutrición se vuelve aún más interesante. Alimentos fermentados como el yogurt, el kéfir y algunos tipos de quesos contienen bacterias que pueden formar parte de este grupo. Estos alimentos no solo aportan nutrientes, sino también microorganismos que interactúan con nuestra microbiota. Se ha mencionado en artículos científicos que el consumo regular de alimentos fermentados puede estar asociado con una mayor diversidad microbiana intestinal, lo cual se considera un marcador positivo para la salud. Pero otra vez, depende del contexto, porque no se trata de consumir grandes cantidades de un solo alimento, sino de mantener una alimentación variada, rica en fibra, frutas, verduras y alimentos mínimamente procesados. Porque hay algo que muchas veces se olvida. No solo importa lo que consumes como bacterias, sino también lo que alimenta a las bacterias que ya tienes. Y es aquí
donde entran los prebióticos. Los prebióticos son componentes de los alimentos, principalmente fibra, que no se digieren en el intestino delgado, pero que sirven como alimento para la microbiota. Es decir, ayudan a que bacterias como los lactobacilos crezcan y se mantengan activas. Entonces, más que pensar en agregar, también tenemos que pensar en cómo nutrir lo que ya existe. Y aquí hay algo de lo que me encanta hablar, porque últimamente ha surgido algo bastante interesante dentro de la investigación científica, y es la relación entre la microbiota y la salud mental. Sí, justo como lo escuchas, es a través del famoso eje intestino-cerebro. Se ha observado que ciertos microorganismos pueden influir en la producción de neurotransmisores, en la respuesta al estrés y en procesos inflamatorios que también impactan en el sistema nervioso. Y aunque este campo aún está en desarrollo, los resultados son bastante prometedores. Nos hablan de un cuerpo mucho más conectado de lo que pensábamos, donde lo que ocurre en el intestino puede tener efectos más allá del sistema digestivo. Esto me parece bastante interesante porque durante mucho tiempo habíamos tenido una visión bastante limitada de las bacterias. Las hemos visto como las enemigas, como algo que hay que eliminar, pero la ciencia hoy nos está mostrando otra cara. Una donde muchas bacterias son nuestras aliadas, donde la salud no depende de eliminar microorganismos, sino de aprender a convivir con ellos. Y esto cambia completamente la conversación, porque entonces cuidar la salud ya no es solo evitar infecciones, es también construir un entorno interno que favorezca el equilibrio. Dormir bien, manejar el estrés, alimentarnos de forma adecuada, todo esto va a influir en tu microbiota y en consecuencia en tu salud. Hoy hablamos de lactobacilos, pero en realidad hablamos de algo más grande. Hablamos de cómo el cuerpo humano funciona como un ecosistema, de cómo nuestras decisiones diarias pueden influir en este equilibrio. Así que la próxima vez que escuches la palabra bacteria, tal vez ya no la veas de la misma manera. Tal vez empieces a preguntarte, ¿qué papel está jugando en mi cuerpo? Y eso es el inicio de una forma más consciente de cuidar tu salud. Pero bueno, nutrinautas, esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en este cambio de perspectiva dentro de nuestra saga. Estaremos hablando de muchas más bacterias. Nos escuchamos en un próximo episodio. Agradezco a Producciones Argos por hacer posible este programa. Recuerden, por favor, que no todas las bacterias son enemigas. Algunas son parte esencial de tu bienestar. Nos vemos el siguiente miércoles en Nutrinautas, explorando la nutrición. Chao.